Bien, les va a salir una pantalla de este estilo, ¿sí? Bien, les va a salir una pantalla de este estilo, en el cual aquí les va a aparecer que no, no tiene ninguna licencia. Lo primero que van a hacer es ir a configuración de red. Acá van a escoger servidor de licencias. El servidor, el nombre del servidor o el URI del servidor, la dirección de internet del servidor, es la que aparece en el correo, que es license.famictech.com. Le dejan este puerto de conexión, seleccionan acá, por defecto está en anónimo, van a colocar nombre de usuario y clave de acceso y van a digitar tanto el nombre de usuario como la clave de acceso que les hayan suministrado en dicho correo, ¿correcto? Ya habiendo hecho esto, el sistema lo que va a hacer es conectarse directamente a la licencia de Automation Studio en los servidores de la compañía en Canadá, ¿correcto? Por lo que es importante que tengan conectividad a Internet. Si no tienen conectividad a Internet, la licencia no les va a funcionar, ¿correcto? Bien, realizado esto, lo que van a hacer es seleccionar acá, estamos en el chulito y aquí les va a permitir, les va a sacar la información de las bibliotecas a las cuales tienen acceso. ¿Sí? Entonces, pues cada licencia se puede definir dependiendo de lo que adquiera la institución, pues se puede definir diferentes bibliotecas, pero en este caso pues tenemos el acceso a la gran mayoría de bibliotecas que viene con el software. Bien, igual por favor si tienen alguna duda me informan por medio del chat para proceder a despejar cualquier duda que tengan en el momento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ha sido clara la información de cómo conectar el Automation Studio a la licencia? Ha sido clara la información de cómo conectar el Automation Studio a la licencia. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si llegan a tener algún problema, bueno, Sally Hernández nos comenta que tiene un problema. Ayer pude entrar a Automation Studio, hoy se conectó desde otra Wi-Fi y está haciendo el mismo proceso y no entra. Bien, lo que van a hacer, lo que tienen que hacer es identificar que la conectividad esté correcta. Entonces lo que van a hacer es ir al botón de inicio, ¿sí? Un momento, comparto la pantalla. Bien, lo que van a ir es al botón de inicio, van a escribir command cmd para abrir la ventana de Windows. En este caso, aquí ya les aparece una ventana de comando y lo que van a hacer es colocarle la palabra ping, espacio, guión menos T y van a colocar la dirección que les dieron a ustedes. support.famictech, si no estoy mal, .com. En este caso, damos Enter y observamos que nos está dando una respuesta. Si no tuviera conectividad, aparecería un mensaje de error. ¿Si están observando las pantallas?
Tengo aquí como un lag. Bien, están informando que también al instalar Automation se le cierra inesperadamente. Ustedes, como comprenderán, el sistema operativo afecta demasiado el desempeño del computador. Es importante recordar las características mínimas que debe tener el computador para ejecutar Automation Studio. ¿Correcto? En este caso, las especificaciones mínimas que requiere el software es un procesador de doble núcleo, ¿sí? Con al menos 2 gigas de memoria más que la del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? El sistema operativo, más o menos 7, requiere 2 gigas de memoria, el software requiere otros 2, por lo que se aconseja que el computador como tal tenga como mínimo 4 gigas de memoria. El software instalado en este momento para Automation Studio es Windows 7, en sus versiones de 32 o 64. Ya dependerá de la memoria que ustedes tengan instalada. Si tienen instalado 3 gigas, pues solamente podrán correr el de 32, ¿correcto? Bien, la dirección del servidor en este caso es support.famictech. Eso está en el correo electrónico que les han enviado, ¿sí? Lo que le comentaba pues de la señorita Sally Hernández es que ella no se podía entrar desde otro Wi-Fi. Lo que tiene que verificar es, en este caso, es haciéndole un ping al servidor directamente. Si el sistema le responde correctamente, como observamos en pantalla, estos numeritos pasando, el software se debería conectar sin ningún problema. Si le salen mensajes de error, hay que verificar la conectividad a Internet. Es posible que haya algún inconveniente con algún proveedor de Internet, por lo que pues sería bueno verificar eso con varios proveedores de Internet dado caso. Lo cierto es que esta licencia no requiere ancho de banda, por lo que el computador no se les va a colgar, digamos, de la red no se les va a colgar, y de hecho pues ustedes se pueden conectar a través de una conectividad celular 3G para el sistema. Como les digo, pues esto no consigue mucho ancho de banda ni información, y pues podría ser útil que el sistema lo pueda mover, pues, por ejemplo, trabajar en la universidad o lo que ustedes requieran. Bien, ¿alguna pregunta más sobre la conectividad? Bien, vamos a pasar un momento a la pantalla 2. Bien, mientras que escribo las preguntas, bueno, me dice Sonia Villamizar, ¿puedo usar la misma licencia desde 2 computadores diferentes? Sí, las licencias ustedes digamos, el software lo pueden instalar en 2 computadores diferentes, pero ¿qué va a pasar? Solamente pueden accederlo una vez a un computador a la vez. Entonces, si están conectados en el computador A, no podrán abrir en el computador B, ¿correcto? Porque pues ya la licencia está en uso. Como les digo, eso es conectándose directamente al servidor de FAMIC. Entonces, no les va a permitir ¿qué? Hacer eso. Bien, para las personas que de pronto hayan tenido problema con el correo, por favor verificar en la carpeta de spam o en la carpeta de correos no deseados. Es posible que sus correos estén ya ubicados. Si ustedes definitivamente no encontraron el correo, les agradecería que por favor escriban al correo que ustedes ya han manejado del concurso. En este caso, o si no, pues pueden dirigirse al correo asistentecomercial@casiver.com. Bien.
Bien, entonces continuamos. Ya después de que la licencia se nos haya conectado, nos haya generado aquí, ustedes pueden observar en sus pantallas, nos aparece un número de serie, la llave de protección, las licencias, etcétera. Ya podemos comenzar con el software. En este caso, ya aquí ya tenemos el software ejecutándose correctamente. Y vamos a comenzar pues ya a explicar lo que es el funcionamiento como tal del software, ¿correcto? Bien, básicamente el software tiene 5 zonas, cuando ustedes lo van a abrir por primera vez, tiene 5 zonas principales. Una es la zona de funciones o la barra, que es la que observamos aquí en la parte superior de la pantalla. Tienen esta, que es la zona de funciones. Tiene la zona de accesos rápidos en la parte superior junto con el botón principal. Tiene el explorador de bibliotecas, que lo tienen al costado derecho. Tienen el documento de trabajo en el centro y por el otro lado tienen el explorador de proyectos, que es, ya vamos a ver más detenidamente uno a uno. Bien. Tenemos en este caso, tenemos un documento abierto que es el que abre por defecto. Vamos a ver rápidamente en qué consiste, por ejemplo, los botones de acceso rápido. En este caso tenemos los botones de acceso rápido, tenemos el principal, que es el icono de Automation Studio. Este es muy parecido, la distribución de, digamos, de menús es muy parecido a lo que es Office 2007 en adelante, en la cual el sistema reúne, digamos, los principales menús de control del software, tales como abrir, cerrar, guardar, imprimir, etc. Bien. Tenemos ya los botones aquí rápidamente que, por ejemplo, abrimos el explorador de proyectos, que en este caso es este. Tenemos las propiedades del documento. Tenemos para abrir un proyecto rápidamente. Tenemos para guardar el proyecto y para cerrar un proyecto que pues ya hayamos terminado. Es necesario aclarar que el software Automation Studio versión educativa solamente permite abrir un proyecto a la vez. No es como en Word que ustedes pueden abrir 5 o 6 documentos y editarlos a la vez todos juntos. No, el software Automation Studio en su versión educativa solamente puede abrir un documento a la vez. ¿Sí? Más que todo, pues limitaciones de la licencia y segundo, para no cargar en exceso el sistema. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bueno. Bien. Continuamos. Tenemos la barra de funciones, la cual, de pronto para los que conocieron Automation Studio 5.7 hacia atrás, esta barra era fija en todo momento. Era una barra pues muy llena de iconos, o sea, era llena de botones con muchas, no sé, 100 botones en una sola barra, pues era un poco complicado manejar el software en ese sentido, pues muchos botones para observar. Aquí lo que observamos es que ya Automation Studio la ha organizado igual que Office o las nuevas versiones de Windows, que la reúne básicamente en grupitos de barras independientes. En este caso tenemos 6 barras diferentes. Estos menús contextuales van a variar dependiendo de las funciones, en algunas funciones que entremos. Como la idea de la capacitación en sí no es como en sí, ¿cómo se dice? La idea de la capacitación es dar una visión general del software. La idea, pues, sin duda alguna, lo ideal sería poderles explicar
hasta dónde es capaz de manejar Automation Studio. Pero pues el software tiene demasiadas opciones, las cuales pues solamente vamos a profundizar en las que se necesite para para el concurso, y dejando aparte las más complicadas precisamente para no complicarles la existencia, digámoslo así. Bien. Me preguntan, si quieren en este momento en cualquier momento ustedes pueden digitar sus preguntas y haríamos un breve break de 5 minuticos alrededor de las 9, con lo cual yo podría dedicarme pues, a responder puntualmente cada pregunta que está surgiendo, ¿correcto? Bien, en este caso, dentro del el menú de funciones tenemos los 6 iniciales, que es inicio, que es donde vamos a ver la parte inicial, digamos, del software, o sea, las cosas principales que vamos a utilizar. En edición, pues vamos a ver lo que es copiar, todo lo que parte de portapapeles, lo de los textos, líneas, rellenos de imágenes, y tenemos también para organización de componentes. No sé si ustedes de pronto hayan trabajado software como Flash o como Photoshop o como CorelDRAW o Illustrator o Adobe, InDesign, etc. Todos esos software manejan capas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir capas? Significa que aquí el documento pues va a manejar niveles, como cuando ustedes colocan papeles sobre su escritorio, entonces un papel queda encima de otro, etc. Entonces esta área de trabajo va a manejar capas para colocar cosas en diferentes capas. Entonces todo esto nos va a permitir manejar esas capas. Bien, tenemos visualización, todo lo que está enfocado pues a observar nuestra pantalla. Entonces tenemos propiedades del proyecto, los documentos. Si queremos observar diferentes cosas de visualización como rejillas, como textos, hipervínculos, etc. Si queremos, lo van a utilizar bastante, que es la parte de zoom y la visualización de ventanas en nuestra área de trabajo. Bien. Tenemos la parte de simulación. Como ustedes saben, nosotros creamos nuestros programas o nuestros proyectos y lo que deseamos siempre es hacer las simulaciones, o sea, ver cómo funciona, ver cómo reacciona, etc. Toda esta parte de simulación nos va a permitir realizar esa parte de simulación. Bien. Tenemos también dentro de la parte de simulación, como ustedes podrán saber, en el laboratorio nosotros ¿qué haríamos? Montaríamos nuestro circuito y utilizaríamos instrumentación para observar las señales. En este caso, pues tenemos los plotters y los instrumentos de medición. Por ejemplo, en el caso de los plotters es como si fuera un osciloscopio, etc. Y esto como si fueran multímetros o batímetros. Y tenemos otras, digamos, instrumentación virtual para hacer nuestras simulaciones. En la parte de fluidos vamos a observar, esta parte no la vamos a observar, no vamos a tratar aquí en la capacitación, pero esta nos permite realizar ciertas personalizaciones del proyecto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí dice administrador de fluidos, entonces podemos variar el calibre de los cables que, por ejemplo, si estamos haciendo circuito de electrotecnia, podemos variar de un cable de AWG12 a un cable AWG14 y observar en qué afecta el circuito. O sea, podemos personalizar tanto el sistema como se puede encontrar en la vida real.
Tenemos la parte de administrador de mecanismos, que ya también, pues lastimosamente tampoco lo vamos a observar en la capacitación, pero este es para generar diagramas de fuerza. Entonces, a veces uno quiere hacer una simulación de un proyecto hidráulico, pero queremos observar el diagrama de fuerzas. El administrador mecánico nos permite hacer esa clase de trabajos de personalización. Entonces, por ejemplo, simular que un cilindro esté moviendo un puente de 10 toneladas, por decir algo, y ver cómo se comporta, si oscila, etc. Y por último, en la parte de menús, vamos a observar lo que es la administración, ya lo que son los administradores de nuestro sistema. Podemos ver fotos, hacer grabaciones de pantalla de nuestras simulaciones, ver algo relacionado con el licenciamiento y los permisos y componentes. Bien, ese es como los diagramas que vamos a ver con Automation Studio. Vamos también a observar, bueno, como les dije, pues pueden ir escribiendo sus preguntas y podemos hacer una sesión a las 9 de la mañana de resolución de preguntas. Bien, bueno, tenemos en este caso también, tenemos el administrador tenemos la biblioteca o el explorador de bibliotecas. Aquí es donde vamos a observar nuestros componentes. Vamos a observar las carpetas de los diferentes carpetas y dentro de cada carpeta vamos a observar diferentes componentes neumáticos. Cuando hacemos clic sobre una carpeta, en la parte inferior nos va a mostrar los componentes principales que se necesiten dentro de más uso, digamos, dentro de las carpetas. En este caso, por ejemplo, si paramos en hidráulica, vamos a ver que los componentes más usados son el depósito, las válvulas de seguridad, caudalímetros, bueno, etc. Son como un acceso rápido a nuestros componentes. De lo contrario, si no los encontramos en esta carpeta, lo que tenemos es que bajar los niveles dentro de las carpetas para buscar nuestros diferentes componentes. Bien. En este caso, pues el software maneja un número bastante completo de bibliotecas, en las cuales tenemos de hidráulicas, neumáticas, controles eléctricos, electrónica digital, programación ladder, que es para los PLCs. Tenemos de interfaces de conexión, electrotecnias y Human Manipulation Interface y panel de control, o sea, todo lo relacionado con pantallas, botones, etc. Bien, todas estas bibliotecas vamos a poder usar. En el caso particular del concurso, Automation Studio y Famictech van a realizar una biblioteca especial para el proyecto. ¿Qué pasa? En el proyecto, pues ustedes se dan cuenta que uno puede empezar a navegar y si es una cuestión contrarreloj, pues puede ser un poco complejo empezar a buscar los componentes adecuados dentro de ese reguero de carpetas que hay, digámoslo así, dicho vulgarmente. En este caso, para el concurso, Automation Studio, además de estas carpetas, va a poner una carpeta especial, una biblioteca especial, en la cual van a estar los componentes que ustedes necesitan para realizar el proyecto. Y de esta forma, hacer un poco más ágil el proceso de creación del proyecto. En el concurso, ¿correcto? Bien. Bueno, tenemos el explorador de bibliotecas y tenemos a este lado el explorador de proyectos. Con Automation Studio la idea es que, como es un software profesional, o sea, digamos que Automation Studio está diseñado específicamente para el diseño en la industria de todo lo que tenga que ver con automatización. Entonces vamos a encontrar los componentes, vamos a encontrar, bueno, diferentes cosas. Podemos unir un circuito eléctrico con un circuito neumático, con un circuito hidráulico, etc. Todo eso lo podemos hacer en un solo gran proyecto. Bien, precisamente como un proyecto puede ser grande,
y para organización. Dentro de los proyectos, cada proyecto puede tener muchísimas hojas. O sea, no solamente tener un diseño específico de un circuito, sino tener de ahí hacia abajo más información. Entonces yo puedo crear un proyecto. Dentro de un proyecto yo puedo... Un segundo, por favor. Dentro de un proyecto yo puedo tener varias cosas. Entonces yo puedo tener diagramas estándar. Puedo tener diagramas electrotécnicos. Puedo tener diagramas unifilares. Puedo tener diagramas de conexión. Puedo tener, con Automation Studio en la versión 6.1, no solamente puedo trabajar, digamos, animación 2D de cilindros y válvulas y cosas de ese estilo, sino que también yo puedo hacer 3D, diseño 3D. No muy, digamos, no es un software diseñado específicamente para el diseño 3D, pero digamos yo puedo hacer diseños de válvulas, de cilindros o componentes y hacerlo pues en tercera dimensión. Además, para la parte de los proyectos, no solo podemos hacer reportes, ¿sí? Tal y como lo encontramos en la industria, podemos hacer una página de internet del proyecto y otros documentos vinculados. Entonces, como nos damos cuenta, un proyecto puede ser muy grande. Aunque pues con Automation Studio versión educativa también hay una limitante en el número de componentes que puede tener un proyecto. Si mal no estoy, es alrededor de 50 componentes que se puede tener en un proyecto con Automation Studio educacional. Ya si es requerido más componentes, pues se necesita la licencia profesional del software. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar un proyecto en el cual vamos a empezar a hacer algo muy sencillo para ver cómo trabaja. Entonces vamos a diseñar un pequeño circuito hidráulico con por manipulación manual, ¿correcto? En este caso nos paramos en inicio, vamos a empezar. Vamos a hacer, entonces dijimos que un circuito hidráulico. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a buscar los componentes que necesitemos. En este momento, ¿qué componentes vamos a necesitar? Vamos a necesitar cilindros hidráulicos, perdón. Vamos a accionamientos, válvulas, fuentes de presión hidráulica, etcétera. En este caso, vamos a empezar entonces a buscar accionamientos. Entonces vamos a colocar un cilindro de doble efecto. Lo único que vamos a hacer con el software Automation es hacer clic y arrastrarlo a la pantalla. Bien, aquí ya tenemos nuestro componente. Vamos a colocar una válvula direccional para manejar ese cilindro. También buscamos nuestra válvula. Entonces podemos, digamos, coger acá, arrastramos. Bien, nos falta ¿qué? Depósitos. Bueno, en depósito podemos seleccionar uno grande, bueno, podemos manejar varios pequeños. Nos faltaría una bomba. Una bomba podemos utilizar una sencilla
o si queremos colocarla, un segundo, una bomba especial, ¿sí? Aparte de esto, nos faltaría un sistema, como es un circuito hidráulico, necesitaríamos ¿un qué? Necesitaríamos un sistema de control o un regulador de presión para que el sistema no se nos vaya a dañar. Entonces vamos a colocar una válvula de alivio en este punto. Bien, como hemos observado hasta este momento, lo único que hemos hecho es buscar nuestros componentes y arrastrarlos uno a uno al Solver Automation, a nuestro proyecto, a nuestra hoja de trabajo. En este caso, como vemos, está un poco lejos. Si queremos aumentar la visualización, entonces lo que vamos a hacer es hacerle zoom a los componentes. Entonces, en este caso tenemos varias opciones de zoom, podemos manejar nuestras lupas como manejamos en otro software, o podemos que el software nos haga zoom a los componentes deseados. Bien, en este caso ahí ya lo que hicimos fue un zoom de nuestros componentes y vamos a proceder a conectarlos. Como nos damos cuenta en este momento aquí observamos aquí este punto, tenemos nuestros componentes. Como en otro software de simulación, ya sabemos que aquí lo que tenemos que es unirlos. Entonces lo que vamos a hacer es unirlos para que los puntos rojos desaparezcan, solamente haciendo clic donde queremos que gire, en este caso por ejemplo, aquí el generador de presión, correcto. Entonces podemos hacer toda esta clase de conexiones. Aquí nos faltaría, un retorno a tanque. En este caso vamos a recurrir a un enlace fácil. Si mantener un componente lo podemos copiar únicamente seleccionando el componente, presionando control, manteniendo presionado control y arrastrando el componente y soltando. Ahí nos damos cuenta que ya tenemos nuestro componente replicado sin necesidad de ir a nuestra biblioteca. Entonces nos instalamos y aquí, digamos, ya tendríamos nuestro primer circuito. Bien, en algunos casos podemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, en este caso en el menú de inicio, vamos a ver, por ejemplo, que nuestros componentes, digamos, conexiones siempre son en ángulos rectos. Pero en algunos casos, digamos, podemos seleccionar algún camino, como en este caso, y darle, no colocarle este enlace, sino un enlace directo. Entonces en este caso, como ustedes observan, ya nuestro componente no es unido por un hilo formando, ángulos rectos, sino, digamos, por la hipotenusa entre los dos. Bien, aquí entonces vamos a observar. Podemos a nuestro sistema, pues no vamos a profundizar mucho, pero digamos podemos hacerle diferentes cosas, ¿sí? Estas son líneas de dibujo
tal y como funcionaría en Paint, círculos redondos para, digamos, personalizar nuestro proyecto, hacer zonas especiales. ¿Sí? Entonces aquí definimos que dentro de este cuadrado está nuestro sistema de generador de presión, etcétera. Entonces yo puedo personalizar por medio de textos, dibujos, etcétera, nuestro sistema. Bien, tenemos acá entonces que ya habiendo hecho esto, podemos ver entonces, por ejemplo, la parte de simulación. En la parte de simulación entonces ya podemos darle aquí play o también darle play en este punto. Aquí vemos, en este caso, el sistema nos informa los componentes, nos va a informar en azul grueso que las tuberías están conectadas, pero que no hay presión, ¿correcto? En este caso, nuestro sistema pues debería estar en rojo, porque pues aquí está la presión del sistema, solamente que nos falta una parte. Como esta es una bomba, tenemos que instalarle un motor. En este caso pues vamos a hacer, tenemos que ir a la parte de bombas, perdón, unidades de potencia. En este caso vamos a colocarle un pequeñito motor acá. Como nos damos cuenta que había quedado un botón rojo, lo cual no puede suceder. Y bueno, este motor pues tenemos que encenderlo. Como vamos a observar en las capacitaciones próximas, el sistema, aquí digamos la columna vertebral de Automation Studio es su sistema de variables. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes como ingenieros que están estudiando, técnicos que están estudiando, pues seguramente han manejado algún sistema de programación. En todo lo que tenga relacionado con esta parte de diseño, programación, la espina dorsal de todo el sistema son las variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo fusionamos un circuito con otro? Por medio de variables. En este caso, por ejemplo, si le diéramos aquí play, bueno, aquí el sistema pues ya está conectado, ¿sí? Aquí el sistema asume que la bomba está prendida, pues porque no tenemos, pues automáticamente la prende y nos informa en este caso que aquí hay un sistema de presión. Entonces el rojo es presión alta, digamos, líneas punteadas indican flujos, movimientos. En este caso quiere decir que todo el flujo de la bomba está yéndose hacia el componente, hacia el regulador de presión con retorno a tanque. O sea, toda la fuerza de la bomba está regresando al tanque. Bien, aquí como esta es una válvula de accionamiento mecánico, pues manual, digámoslo así, entonces inmediatamente ustedes se dan cuenta que cuando yo paso la mano y se forma como pues, el típico cursor, ¿no? Para manipulación, como si fuera un botón. Entonces lo que vamos a hacer es oprimir y el sistema cambia la válvula e ingresa por otro costado para mover nuestro cilindro. Y así constantemente podemos hacerlo y ver que nuestro circuito funciona de manera correcta. Bien. Listo. En este caso, ¿qué utilizamos? Aquí es una válvula, como ustedes ya saben la nomenclatura, esto es una válvula de una 4.2, que quiere decir que tiene 4 orificios, 2 estados estables. En este caso, este resorte nos indica que es monoestable y esta que es su tipo de accionamiento. Bien. Con Software Automation Studio, ustedes van a poder, en este caso, digamos, ya no queremos esta válvula, sino queremos otra. Bien, entonces podemos personalizar los componentes.
toda la gran mayoría de componentes son personalizables. O sea, yo puedo hacerle modificaciones en su funcionamiento para que aplique a mi trabajo. De pronto seguramente yo necesito para un trabajo, necesito una válvula, pero resulta que esa válvula no está dentro de las predefinidas dentro de Automation Studio. Entonces, en este caso, uno lo que puede hacer, por ejemplo, personalizar el componente, es hacer doble clic, nos abre esta ventana, ¿correcto? En la cual nos explican. Bien. Bien, en esta válvula, entonces tenemos aquí varios menús. En este caso, en el primero vamos a observar la válvula como tal, el dibujo. En el segundo vamos a observar en qué está dividida esta válvula. La dividen en dos partes. Entonces tenemos uno el accionamiento, los dos accionamientos, accionamiento de izquierda y accionamiento de derechas. Vamos a obtener, dependiendo de cada una, vamos a obtener unos datos, que en este caso vamos a observar que, por ejemplo, en la válvula general, si nos paramos en la válvula general, vamos a tener datos, entonces vamos a tener los datos físicos de esa válvula. Entonces, por ejemplo, la masa de la corredera, esta pesa alrededor de 50 gramos, la parte interior. El desplazamiento, movimiento total es de 120 milímetros. Bien, para los que asistieron, los que no pudieron asistir a la introducción de la capacitación el día viernes, estas capacitaciones se están grabando y alrededor del día de mañana se procederán a subir a la página de YouTube, ¿correcto? Todo eso lo podrán averiguar a través de la página web de www.casciber.com. Bien, correcto. Entonces, como nos damos cuenta, aquí en los datos de cada uno de los componentes vamos a ver características físicas del componente. ¿Qué pasa con eso? Pues normalmente en algunos software la personalización no llega tan abajo, pero precisamente la idea es poder simular componentes reales. Entonces, en este caso, toda esta clase de información hace que la válvula funcione de una forma o funcione de otra. Bien, esto es lo que normalmente se llama dimensionamiento del componente. Como tal, dentro del proyecto que ustedes van a realizar en el concurso, tienen que hacer un dimensionamiento. A ustedes les va a dar unos datos de fuerzas, les va a dar unos datos de velocidades, etcétera, y por medio del software ustedes tienen que mirar y personalizar los datos para que los componentes o el proyecto funcione tal y como lo informa o tal y como lo solicita la organización del concurso. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto realmente puede ser un tema bastante intenso. Entonces tenemos, por ejemplo, técnicas, modelado. Entonces hay informaciones respecto al modelado del componente. Van a haber características del componente como tal. Como nos damos cuenta, también con el software Automation Studio se va a poder hacer modelamiento térmico, o sea, ver el comportamiento térmico de los componentes. En este caso, pues aquí existe un coeficiente de transferencia térmica, como si fuera un disipador. Entonces ahí se le informa por ejemplo, que el componente, cuál va a ser su coeficiente de transferencia. Condiciones de operación, entonces, por ejemplo, flujos máximos, etcétera, presiones mínimas, máximas, etcétera. Las técnicas de control. Bueno, aquí hay otras informaciones que no es necesario profundizar tanto. Bien, hasta el número de
del inventario, el número de parte, el fabricante, etc. Bien, en esta parte de datos vamos a tener eso y ustedes lo van a trabajar. Hay un apartado de la capacitación, que si no estoy mal es hoy en la tarde, el cual se va a hablar de modelado de los componentes, porque eso va a formar parte como tal del concurso, ¿correcto? ¿Qué más vamos a tener? Un momento. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver entonces también, los siguientes van a ser las especificaciones técnicas. En este caso ya la válvula aquí la podemos personalizar. Entonces tenemos la simbología, la superficie caudal, que ya vamos a ver rápidamente qué es esto, caídas de presión, fugas. Bien, en este caso, aquí en configuración global podemos seleccionar, por ejemplo, que la válvula sea tipo on-off o una válvula proporcional. Vamos a aquí seleccionar el número de puertos que queremos en nuestra válvula, en este caso es de 4, pero digamos podríamos colocar de 5. ¿Sí? Bueno, va desde 2, 3, 4, 5, el número de puertos que tiene la válvula. La posición inicial con la que la válvula va a arrancar y el número de posiciones internas que va a tener. En este caso, digamos que para hidráulica podríamos manejar no 2, sino 3 posiciones. Entonces vamos a colocar 3 posiciones. Si nos damos cuenta, aquí ya nuestra válvula cambió. Ya tiene 3 posiciones. Vamos a colocar, en este caso, vamos a configurar las posiciones internas. Entonces, haciendo doble clic sobre la parte interna, entonces podemos ver cómo es la vaina. Entonces vamos a seleccionar nuestra primera posición. Entonces, la primera posición, nuestra válvula es de esta forma. El centro lo vamos a seleccionar, digamos, centros cerrados. Miremos a ver. Como ustedes se pueden dar cuenta, existen muchas posibilidades de diseño de válvulas. Entonces es importante que se concentren en la que necesitan. Vamos a seleccionarla con centros cerrados. Y esta quedaría bien. En este caso nuestra posición inicial sería la 2 en el centro. Y podemos cambiar también no solamente la configuración de la válvula en la parte interna, sino también los accionamientos. Entonces aquí podemos colocar, vamos a seleccionar diferentes accionamientos. Tenemos, como nos damos cuenta, también accionamientos hay muchísimos. Entonces vamos a seleccionar, esto lo podemos dejar igual, y vamos a colocar, que ya no sea monoestable, sino sea biestable. Bueno, vamos a cambiar el tipo de accionamiento. Como nos damos cuenta, también aquí podemos mover el componente para que una mejor visualización de la válvula. Y en este caso pues le estamos colocando unos muelles en el centro para listo. Entonces digamos en este caso una válvula súper complicada, pues que es una válvula 3-4,
Bien, 3 posiciones, 4 puertos, biestable, porque en este caso tiene 2 palancas y tiene 2 muelles de recuperación. ¿Para qué? Para que su posición estable siempre sea la del centro. Hicimos esa configuración. Bien, un poco extrema. Vamos, bueno, dentro de las otras aquí opciones que tenemos superficies y caudales. En este caso, dependiendo del número de puertos que tenga la válvula, podemos configurarle que tenga diferentes conexiones con las otras salidas. En este caso, por ejemplo, podemos observar, por ejemplo, que la comunicación entre la válvula A y la T, entre la A y la T, que sería este camino, ¿sí?, funciona de esta forma. Entonces, si la posición de la válvula está hacia la izquierda, entonces va a tener un pequeño flujo, digamos una fuga, pero el resto funciona, digamos, como una señal TTL, ¿sí? En este caso, si va hacia este lado, todo nuestro flujo de la válvula se prende, pero cuando la posición de nuestro pasador interno de la válvula esté hacia la derecha. Entonces, cuando está todo hacia la derecha, la válvula a partir del 80% ya deja pasar todo el flujo de, digamos, de aceite. Entonces, estos son los diagramas de comunicación entre los diferentes espacios. Por ejemplo, aquí nos informa que entre A y B no existe comunicación, ¿sí? Entonces, hay comunicación entre A y P, entre A y T, entre P y B, y también va a haber comunicación entre P y T. Pues por lo que utilizamos este sistemita acá, no sé si se dan cuenta que aquí hay una comunicación entre P y T para que cuando la válvula esté en el centro, toda la presión de la bomba salga y retorne al tanque. Entonces, como nos damos cuenta, podemos configurar toda esta clase de pérdidas, que eso también pues lo van a ver en la parte de dimensionamiento. Entonces, igual podemos, por ejemplo, esta cosa podemos manipularla para que se comporte a nuestro acomodo o como nuestra válvula, poderla configurar como si fuera real. Igualmente, entonces, tenemos los flujos de aceite, las caídas de presión, en este caso, qué caídas de presión hay entre los diferentes puntos. Y, por ejemplo, si nuestra válvula es imperfecta, como lo es en la vida real, también si tiene fugas. En este caso, pues nos damos cuenta pues de que la válvula es, digamos, ideal, entre comillas, por lo que no tiene fugas. No hay fugas entre A y B o entre A y P, etcétera. Sencillamente no hay configurada ninguna clase. Y esta matriz es la que nos define esas pérdidas, aquí en este punto. Bien, esto lo podrán observar un poco más en detalle. Bien, vamos a ver, como les había comentado, con Automation Studio, la embarré. Perdí el trabajo realizado en este punto. Volvámoslo a hacer rápidamente. 3. Está bien. Bien, dejémoslo así temporalmente este ejercicio. Le damos aquí el chulo y continuamos. Tenemos entonces listo. Como les había dicho, aquí en la parte de asignación de variable quiere decir que la espina dorsal de todos estos software de diseño, de programación, etcétera, son las variables. Entonces, ¿cómo se comunica un componente con otro componente? A través de las variables. ¿Qué variables van a encontrar ustedes en el sistema? Vamos a encontrar variables booleanas, o sea, on, off, 1, 0. Vamos a ver componentes y la otra serían las variables reales, ¿sí? O enteros.
para ya definir una variable, ya que es un número real, por ejemplo, es la posición del cilindro, ¿sí? del vástago dentro del cilindro. Eso puede ser una variable booleana, no solamente prendido y apagado, sino también qué distancia se encuentra el cilindro del vástago en un cilindro, por ejemplo. Bien, en este caso, estas variables, la parte de variables, la válvula pues tiene dos opciones. Aquí, entre comillas, son dos variables de tipo booleano, o sea, 1, 0. ¿Qué quiere decir? Las dos variables en este punto es los accionamientos. Los accionamientos son variables que yo puedo ejecutar dependiendo de mi sistema. En este caso aquí tenemos dos variables principales que son de tipo booleano. Por ahora pues no vamos a manejar toda la parte de variables, pues porque esto pues, no es parte de la introducción, sino ya parte de lo que es el proceso de diseño. Bien, pero en este caso yo puedo agregar variables como escuchan. Sonido, hola. Siguen sin escuchar. ¿Aló? Hola. Sonido. ¿Ha regresado el sonido? Listo. Bien. En este caso, pues yo puedo agregar variables. Puedo agregar variables a mi sistema. Si doy aquí, por ejemplo, en el más, puedo agregar una variables tipo booleanas, enteras o reales, como les había comentado. Y puedo darles nombres. Y en esas variables yo puedo hacer lo que quiera con ellas. ¿Sí? Prender, apagar algo, etc. En este caso, pues como estos son manipuladores manuales, pues digamos que la variable la vamos a manipular es dando clic sobre la válvula. En ese caso, pero ya ahorita más adelante vamos a ver algo de manipulación de las variables. Bien, siguiendo aquí con la parte de la válvula, tenemos, bueno, en algunas cosas le podemos colocar accesorios o inclusive también podemos generar fallas. Entonces podemos hacer que las condiciones de fallas de un componente, pero pues digamos esto ya va más del alcance del concurso. Pero es interesante que lo sepan, pues que con Automation Studio también se puede hacer simulación de fallas. Bien, tenemos preguntas en el chat. Miremos a... Bien, me están preguntando... Bueno, Michael Vargas me pregunta a qué se debe que no me aparezca el recuadro blanco en el área de trabajo. Bien, como les comento, pues es importante que Automation Studio verificar los requerimientos mínimos de uso las condiciones mínimas de instalación del software, ¿sí? Porque pues digamos si el software no detecta o detecta problemas en la memoria o algo por el estilo, pues no les va a funcionar tal y como debiera. ¿Correcto? En ese caso lo que yo haría sería probar instalando Automation Studio en otro computador si detectan alguna falla particular de instalación. En algunos casos, pues digamos, por ejemplo, no es recomendable, por ejemplo, que Automation Studio instalarlo en máquinas virtuales, por ejemplo, porque pues le va a presentar fallas de uso por aquello de los usos de memoria. Álvaro me pregunta, ¿se puede simular circuitos electrónicos? Sí, efectivamente, dentro del Automation Studio hay una biblioteca de, pues la que parte de electrónica digital, pero digamos que el alcance del software es
específicamente para la parte de automatización. ¿Sí? O sea, yo puedo simular con puertas, cosas de ese estilo, pero digamos hacer un diseño electrónico como lo puede hacer OrCAD o lo puede hacer otro software, pues no lo va a hacer porque pues en realidad no, en la parte de automatización no vamos a encontrar, por ejemplo, un aplicativo con transistores discretos, quiero decir yo, ¿no? Sino porque para eso ya pues existen software específicos de la parte electrónica. Bien. Bueno, pues dentro de la parte de circuitos electrónicos, bueno, ya les comenté. Lo de electrotecnia, pues ya es lo de alto voltaje, ¿sí? Esa parte. Bien, lo de las grabaciones de estas capacitaciones, efectivamente las pantallas se están grabando. Esperamos que de aquí al día de mañana, pues podamos subirlas al canal de YouTube de Casiver Limitada, estas sesiones. Bien, Jorge David, bueno, mi pregunta es la siguiente, es que en qué parte que se arma el circuito a mí me parece de fondo azul y al agregar componentes aparecen deformados. Volvemos a decir que es importante verificar las condiciones de instalación de automation. Sí, como les comentaba, un procesador de doble núcleo, mínimo con 2 gigas extras, aparte de lo que utiliza el sistema operativo, que más o menos con Windows 7 es de 2 gigas, o sea que al menos contar al menos con 3 o 4 gigas de memoria, etcétera. Bien. Además, pues es importante también con Automation Studio verificar que no tengan, pues como ustedes saben, Windows siempre tiene sus detalles, toda la vida los ha tenido, entonces lo que yo máximamente recomendaría es tratar de instalar Automation Studio en una instalación limpia de Windows. A veces los computadores con el exceso de uso están llenos de adware, software, etcétera, software que afecta el comportamiento del computador de diferentes formas. Entonces, en este caso, los que están interesados, realmente les aconsejaría instalar Automation Studio en una configuración limpia de Windows. Bien. Bien, me preguntan, ¿las variables vendrían siendo las mismas llamadas marcas? ¿Dónde vio lo de las marcas? La verdad no recuerdo eso. Las variables básicamente es una variable, pues sencillamente, pues es un sitio donde ustedes graban o leen información, ¿cierto? De tal forma que esa variable o ese dato que usted le mete a esa palabra, usted la pueda leer en otro punto. En este caso, pues ya pues el concepto de variable debería ser ya, digamos, de uso general por parte pues de técnicos que están estudiando, de los técnicos que están estudiando pues ingenierías, ¿no? Ok. Sí, pues en realidad, soy muy sincero, pues yo no utilizo FluidSim, es una marca propia de un fabricante, pero sí, desde que ustedes a esa marca se le pueda meter información cualquiera, un 0, un 1 o un número real o un número entero y después esa volverla a sacar en otro lado, en otro componente, en ese caso las marcas serían igual que las variables. Sí, sin duda alguna cuando en el software, cuando ustedes manejan variables, ustedes las pueden, mientras no sea regrabada por otro componente, ustedes la van a poder utilizar donde quiera y es automática en todos los puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a una variable digamos, la 1 a un botón, oprimo ese botón, cuando yo oprimo ese botón, esa variable se me va a convertir en un 1, lo cual va a hacer que donde esa variable sea citada en el resto de mi circuito, van a tomar esa variable como un 1 y va a proceder a realizar la función que yo le haya asignado. ¿Sí? En ese caso no existen limitantes en el uso de las variables ni nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado es de enlazar bien las variables, porque pues hay que ser coherente con mi diseño, ¿cierto?
Bien, está preguntando. Bueno, también es importante, pues al inicio de la capacitación les informé que Automation Studio no ha sido comprobado con Windows 10. Bien, ya pues se sabe que en este momento Microsoft está en ese proceso de actualización de Windows 7 a Windows 10. Realmente yo les aconsejaría que por favor esa actualización la dejen para después del concurso. O sea, pueden descargar el archivo, etcétera, pero realmente les aconsejaría que esa instalación la dejen para después del 10 de septiembre. O sea, descargar los archivos, pero ejecutarlos hasta después del 10. ¿Por qué? Porque sencillamente es como pues Windows 10 es demasiado reciente, la fábrica Famitech por ahí hasta un año después es que le da el aval completo para el sistema operativo nuevo. Así que por lo tanto, el sistema operativo recomendado para trabajar Automation Studio en este momento únicamente es Windows 7. Bueno, y Windows 8 también. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bien, Nelson Montoya me pregunta si se coloca un accionamiento con un nombre, ese nombre se puede duplicar. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es definir los nombres. O sea, cada componente usted le puede dar nombres, por ejemplo, para identificar algo, o puede darle un nombre a una variable. Entonces depende de donde ubique ese nombre. Bien. En este caso, por ejemplo, si usted lo ubica como un nombre, usted puede, como tal, es un texto que se puede repetir n mil veces dentro del sistema. Pero si usted lo ubica como la parte de la variable, en variable, en ese caso no se puede repetir. Quiere decir que donde usted coloque, por ejemplo, si usted le llama la válvula B1, y donde sea que usted ubique ese B1 como variable, significa que es como si usted uniera físicamente o eléctricamente esos componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque precisamente pues, esa es la ventaja. Entonces si yo cito aquí B1, entonces ese B1 quiere decir que va a funcionar en cualquier lado. Bien, y es como si usted uniera, si usted tiene por ejemplo diferentes accionamientos y le coloca la misma variable de accionamiento, quiere decir que usted al accionar uno, los acciona todos. Bien. Bien, en la parte de simulación me preguntan, ¿por qué cuando pongo válvulas neumáticas biestables y simulo las válvulas aparecen no aparecen en la posición 1 ni en la 2, sino entre ambas? Hay que tener, eso suele suceder muchas veces cuando las condiciones de la válvula no están correctas. Quiere decir esto que de pronto no hay presión o que la presión está incorrecta, ¿sí? O sea, no se ha alcanzado el valor de la presión o que no sé, o por ejemplo que falta un cable que no esté conectado. Entonces la válvula está simulando como una apertura a medias. En este caso es importante siempre verificar que los conectores estén bien puestos. En la vida real, pues, los retornos, tanto en neumática, bueno, en hidráulica sí se utilizan los retornos a tanque y son obligatorios, ¿sí? Pero en neumática, pues eso no es tan tangible, ¿cierto? Pero a la hora de simular los componentes en neumática es necesario colocarle retorno a tanque. En este caso, pues no es retorno a tanque, sino se llama escape, ¿correcto? Entonces es importante colocarle todos los componentes, aunque en la vida real uno no los utilice, o pues ya presuma que ya están puestos. Pero en la parte de simulación, en neumática, es necesario colocar eso, ¿correcto? Lo mismo, cuando estamos colocando componentes, es importante verificar que no haya botones en rojo o que los conectores estén o que el enlace se haya hecho de forma correcta. Si no se ha hecho de forma correcta, entonces el componente no va a simular bien, ¿correcto?
Entonces es importante, más que todo cuando ustedes realicen un diseño en automation, es diseñar una parte e ir avanzando poco a poco, pero siempre verificando que va funcionando, ¿sí? Entonces ustedes comienzan con lo básico y van a lo complejo, pero siempre simulando y viendo que no hayan errores en la parte de conexionado, que es muy habitual. ¿Correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno. Bien, otra pregunta. Utilizando el automation en dos computadores diferentes y con el mismo circuito, un cilindro de doble efecto y una válvula 5.2 las respectivas fuentes y escapes, en uno de los computadores el simulado la válvula funciona perfectamente, sin embargo en el otro con arquitectura más avanzada la válvula aparece en posición media. Es seguro que el software, que el componente, que ambos es idéntico, porque cuando ustedes comienzan simulación, en algunos casos, por ejemplo, uno puede manipular, vamos a ver, aquí en este caso, por ejemplo, yo puedo, cuando yo hago la simulación, bien, aquí en este caso yo puedo simular, por ejemplo, si hago clic sobre el componente, puedo simular las condiciones de apertura, la apertura del sistema. Entonces que se dispare a cierto valor y eso solamente sucede y en los computadores, pues esas condiciones podrían ser diferentes. Bien, porque eso ya depende de la configuración del computador. Bien, entonces aquí el sistema podría empezar con una D21, pero en otro computador, aquí en este caso, podría estar con una presión de 165. Entonces hay que verificar que todas estas condiciones de los componentes sean también iguales, ¿correcto? Y eso podría no ser precisamente exacto a pesar de que se utilice el mismo circuito. Bien. Bueno, en este caso, como nos damos cuenta, todos los componentes los podemos simular. Aquí en este caso, entonces, nuestra válvula está ubicada. Tenemos que quitar el anclaje. En este caso, aquí ya tenemos pues un diseño. No hay audio. Ouch. Aló, aló. Bien, creo que no me escucharon la última parte, no sé en qué momento se apagó el micrófono. Bien, ¿hasta qué parte lograban escuchar, por favor? Ah, bien. No, les estaba comentando bien. Eh, el usuario HTML, él informa pues de que es el no componente. Le estaba comentando que precisamente, por ejemplo, cuando uno hace la simulación, en este caso, pues tenemos este circuito, bien, hay partes de la simulación que no se manejan, o sea, no se graban con el archivo, sino forman parte del computador donde es abierto. En este caso, digamos, hay configuraciones muy particulares, por ejemplo, la configuración de la apertura de esta válvula es de seguridad. En este caso, por ejemplo, si yo le coloco aquí clic, yo puedo hacer, aquí me aparece un 165, pero en otro computador con diferentes características, dependiendo de lo que se haya hecho antes, podría ser este valor, podría estar en otro valor como en 7. Y esto, pues, sin duda alguna, modifica el comportamiento del circuito. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, de todas estas configuraciones, verificarlas que también sean iguales. Ah, bueno, la ventanita salió acá. Cuando estoy aquí en el regulador de caudal,
hago clic, entonces aquí yo puedo regular la presión de apertura de este regulador de presión. Entonces les comentaba que en un computador puede ser que esté a un valor y en el otro esté a otro valor. Bien, y eso no necesariamente porque sea el mismo archivo significa que esté igual en ambos lados. ¿Correcto? Lo mismo, por ejemplo, estas presiones, como nos damos cuenta cuando estamos simulando, hay varias variables. Aquí, aunque parece que es un circuito sencillo, aquí, por ejemplo, puedo manipular la apertura de este regulador. También puedo cambiar la lectura, la presión, la cilindrada del motor. Entonces yo puedo hacer que tenga menos presión o más presión dependiendo de todo el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, no sé si ustedes aprecian, por ejemplo, aquí vemos que aumenta tanto la presión que inmediatamente aquí ya todo esto lo genera como alta presión. Y si sigo aumentando, actúa nuestro regulador de presión. ¿Correcto? Todas estas ventanitas salen al hacer clic sobre su correspondiente. Entonces, y solamente salen cuando están en simulación. O sea, si yo quito la simulación, pues ya esto aquí ya no es igual. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Bien, ya entonces podemos observar. En este caso, vamos a... En la parte de inicio, pues realmente ya casi pues es muy sencillo, pues ya vimos las partes de dibujo, de meter globitos de texto, pues que en realidad no es muy importante. Tenemos la parte de ediciones, que es donde copiamos, pegamos componentes o cambiamos los textos, ¿correcto? O podemos insertar todas las partes de diseño, pues toda la parte de diseño pues de colores, etcétera, pues en realidad podemos también hacer la parte de alineaciones. Entonces la parte de alineación, ¿cómo funciona? Entonces pues sencillamente nosotros podemos coger por ejemplo estas dos componentes, podemos coger estos dos componentes y alinearlos hacia la izquierda, alinearlos ambos hacia la derecha, por decir algo. Podemos, por ejemplo, en este caso darle vueltas a un componente, ¿cierto? Entonces yo no quiero mi cilindro así, sino que ópale. Hay que tener cuidado de no tener seleccionado el componente que no queremos. Entonces, podemos darle rotación a la izquierda, rotación a la derecha, o darle invertirlo 90 grados, o hacerle inversión como si fuera un espejo, inversión vertical, o inversión sobre el eje horizontal. Entonces, ahí nos damos cuenta de todos los movimientos que podemos hacer para poder observar. Tenemos la parte de alineación, que entonces ya sería con dos componentes. Entonces, por ejemplo, queremos alinear estos dos componentes que me queden alineados, por ejemplo, por el centro. Entonces, aquí sencillamente lo que él hace me ubica los dos componentes en sus centros, etcétera. Es toda la parte como de visualización o distribuirlos para que tengan una distancia igual entre todos los componentes, etcétera. Bien, que eso pues ya les comento, si han trabajado software de diseños como Corel, Photopaint o Photoshop, todos esos tienen esa clase de distribuciones, más que toda la parte visual. Bien, tenemos entonces la parte de visualización, que pues, si queremos observar la rejilla de pantalla, ¿sí? Que si queremos ver márgenes, etcétera, pues esto nos va a permitir pues, una mejor visualización de nuestro trabajo. También si queremos ver infoburbujas de los componentes, si tienen infoburbuja, etcétera. Así sucesivamente pues, para poder visualizar mejor el sistema, tal y como sucedería con otros software. En este caso, aquí por ejemplo vamos a poder, entonces vamos a hacer aquí un pequeño circuito, en esta ya el tiempo que nos queda, bien,
para empezar con la parte de temas ya de neumática y electroneumática, vamos a ver algo de variables. Bien, en este caso, como ya les había comentado, pues podemos abrir un nuevo proyecto para hacer algo diferente, pero en este caso, como es diseñado específicamente a la parte de variables, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a agregar un botón de encendido para el motor que activa nuestra bomba nuestra bomba hidráulica, perdón. Entonces, en este caso vamos a ir aquí a HMI. Aquí tenemos diferentes botones de encendido, ¿sí? Vamos a utilizar en este caso uno de por palanca. Lo vamos a insertar. En este caso, este botón, ¿qué es? Es una variable, va a ser una variable. Entonces podemos colocarle motor, por decir algo. Motor. En este caso, como a la persona que me había preguntado, le voy a colocar ese nombre. Pero ese ya es una variable como tal. Donde yo cite motor, ahí va a ocurrir, si yo prendo este botón, entonces donde yo cite motor siempre también lo va a prender, ¿correcto? Entonces por eso hay que tener cuidado con los nombres y con los alias. Entonces motor con un valor falso inicial, le vamos a dar OK. Bien, entonces ya tenemos una variable que cuando nosotros prendamos este botón se va a activar. Bien, una variable booleana. Como queremos conectarlo con este motor, entonces lo que vamos a hacer es doble clic. Vamos a ir a asignación de variables. Y aquí me informa. Bueno, aquí hay una variable de entrada que es una señal de entrada que vamos a manejar vamos a buscar aquí motor. Ya tenemos entonces tenemos aquí en esta ventana tenemos las del componente, las variables del componente. Aquí vamos a tener las variables que tenemos dentro del sistema. Como nos damos cuenta, hay muchas variables dentro de un circuito muy pequeño. Todas estas son variables, porque son las de flujo de un lado, las de flujo de otro. Entonces, por ejemplo, tenemos una señal de posición del cilindro, ¿sí? O sea, cada componente ya viene con muchas variables. Hay que definir muy bien cuáles son las variables de entrada y variables de salida. ¿Qué quiere decir esto? Hay componentes que tienen solamente variables de entrada, como una bobina. Entonces, una bobina solamente yo puedo meterle corriente, o sea, es una variable que solamente permite que se le escriba. Pero hay otras variables que seguramente van a ser únicamente de lectura, por ejemplo, la posición. En este caso, por ejemplo, la posición del cilindro, del vástago del cilindro, va a ser una variable de salida, que solamente va a permitir lectura. Bien, porque pues por esta forma yo no puedo meterle una posición al cilindro, ¿sí? Sino que más bien cuando el cilindro haga un movimiento, él va a mandar esa información afuera para yo poder, digamos, hacer una animación. Bien. En este caso, entonces, como vemos hay muchas variables, pero aquí en la parte de arriba nos permite hacer una búsqueda para no perder tanto tiempo y vamos a colocarle motor. Bien. Entonces tenemos nuestra variable del motor, nuestro botón de encendido, aquí tenemos algunas opciones, pero aquí es donde se va a hacer las asociaciones. Asociación quiere decir es unirlas, juntarlas, hacer un link, ¿sí? De tal forma que en este caso vamos a hacer aquí lo que dice, crear una asociación de lectura y escritura en la variable seleccionada. Entonces aquí se va a unir mi variable motor, que es el botón de interruptor, con la señal de entrada del motor, o sea, con esta señal del motorcito que nos va a encender la electroválvula. En este momento estas dos ya quedaron unidas, hicieron un link. Bien, si cerramos acá, entonces ya estas variables quedaron unidas, una unión muy sencilla. Le damos play. Si nos damos cuenta, nuestro motor está quieto,
porque esto está apagado. Pero ¿qué pasa? Si hacemos clic acá, inmediatamente prendemos el motor, esto me prende este aparatico y comienza mi motor comienza a funcionar. Ese sería como el ejemplo más sencillo en el manejo de variables. ¿Bien? Bien, en este caso vamos a colocar, ahora vamos a seguir metiendo variables, que es como la estructura. Entonces vamos a apagar el motor, cerramos, y digamos quiero tener dos testigos iluminados para cuando el cilindro llegue a sus extremos. En este caso, aquí lo que se llama, pues vamos a utilizar sensores de finales de carrera. Entonces aquí en la parte de hidráulica vamos a ir a sensores, y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, sensor de proximidad. Cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a utilizar esta clase de sensores, entonces, bueno, vamos a colocar in, vamos a colocar la variable in, quiere decir cuando el cilindro esté adentro. Y aquí utilizando nuestro control vamos a hacer, perdón, con control, vamos, ahora sí, y aquí vamos a hacerle, vamos a cambiarle por out. Entonces tenemos dos variables ahora que se llaman in y out. Como nos damos cuenta, como estos son sensores finales de carrera, yo no puedo meterles información a ellos, sino que ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarles información. Por lo tanto, esos son variables que solamente son de lectura. Bien. En este caso, para detectar movimientos, ustedes se dan cuenta que aquí yo tengo como unos rombos. Esos rombos tienen que estar unidos entre este punto y este punto. Entonces, para yo poder detectar el cilindro, lo que tengo que hacer es ubicar mi rombo para que queden los dos pegados. Y aquí en este punto, pues para que me detecte el de salida. Bien, pero yo no estoy seguro si el de salida me quedó bien centrado. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer, doble clic sobre el cilindro. Vamos a ir a datos. Entonces vamos a ver aquí en características. Bueno, aquí perdón, el modelado. Entonces en características, aquí en modelado me dice extensión. Esta es la posición inicial con que quiero que arranque mi cilindro. Entonces en este caso vamos a colocarle en porcentajes, que sería 100. Colocamos enter, vamos a cerrar. Y en este caso, si se dan cuenta, nuestro vástago ya no está interno, sino está externo. Y nuestros sistemas ya están los dos sincronizados. De esta forma, por ejemplo, yo puedo saber que los dos ya están unidos de forma correcta, mis dos sensores. Bien, vamos a... Ya tenemos nuestras dos variables, ¿correcto? Entonces podemos, digamos, hagamos la visualización. Vamos a hacer nuestra visualización. Entonces vamos a prender el motor y vamos a mover nuestras válvulas. Bueno, perdón. ¿Sí? Entonces aquí ya observamos, en este caso, si se dan cuenta, que el sensor nos informa cuando está prendido y está apagado. Si quisiéramos, por ejemplo, que este sistema manejara alguna otra cosa, pues lo único que tenemos es que utilizar otro componente que sea de lectura. Vamos a colocar rápidamente aquí otro sistema, por ejemplo, veamos a ver, accionamientos. Podemos utilizar cualquier otro componente para manejar. En este caso, aquí vamos a otro cilindro. Otra le... Sí, ya. Aló, aló.
Bien, en este caso vamos a utilizar entonces vamos a hacer que aquí otro cilindro actúe cuando llega al final de carrera, por decir algo. ¿Sí? Aló, aló. ¿Me escucha? Aló, aló, aló. Aló. Sonido. 1, 2. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos problemas con GoToMeeting. Bien, vamos a utilizar rápidamente aquí unas válvulas. Vamos a utilizar otra 4.2. Vamos a ubicarla acá. Bien, vamos a copiar los componentes. Vamos a unirlos. Entonces, este caso sería acá. Bueno, aquí me quedó línea recta porque aquí tendría que haberle ubicado este punto. ¿Sí? Pero vamos a cambiarle el accionamiento. Entonces ya no vamos a utilizar un accionamiento manual, sino vamos a utilizar otra clase de accionamiento. Vamos a especificaciones técnicas. Vamos a utilizar accionamiento eléctrico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Bien. Accionamiento eléctrico, en este caso. Y bueno, aquí vamos a cambiar el accionamiento también para que sea cruzado. Listo. Personalizamos nuestras válvulas. Pero acá, como ya tenemos el accionamiento eléctrico, tiene que utilizarse con variables. O sea, aquí este accionamiento eléctrico pues podría ser un circuito eléctrico que maneje para enlazarlo con variables, o vamos a utilizar en este caso, tenemos la señal de entrada del sistema. Vamos a encenderlo con nuestra variable de salida, por decir algo. Llegamos, conectamos la variable out y vamos a hacer el enlace de las dos variables. En este caso, ya observamos que aquí quedaron unidas las dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, aparecieron los dos nombres acá, out y out. Quiere decir que cuando el sistema me detecte la salida del cilindro, va a activar este aparato. De lo contrario, no lo va a hacer. Vamos a regresar nuestro cilindro a la posición original. Extensión 0. Y vamos a simularlo. Bueno, aquí utilizamos la visualización, zoom a todos los componentes, prendemos, me aparecen todos pues, los sistemas de alta presión, activamos la válvula. Bueno, aquí lo que hizo fue entrarlo. Listo, cuando se activó, entonces ya procedió a activar la válvula y sacar el cilindro, ¿correcto? De esta forma, entonces nos damos cuenta que uniendo estas variables entre este motor, podemos activar este motor, y esta de salida, que es un sensor, podemos activar, digamos, esta electroválvula, sin necesidad de circuitos, inicialmente. Como tal, el ejemplo no era manejar resistencias, ni solenoides, ni nada por el estilo, que ya lo vamos a ver, sino era más que todo era viendo lo que es el enlace de las variables y la importancia que tienen dentro de la capacitación que van a utilizar estas semanas. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos preguntas.
¿Alguna más preguntas, por favor? ¿Se está oyendo mal? ¿Se está oyendo bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se está oyendo entrecortado el sonido? Bien, en este momento pues no hay ejercicios planteados como tal, pero ya cuando se comience la parte de ¿cuál es la idea? La idea es que con cada capacitación se les va a mostrar unos ejercicios de tal forma que les permita ya ver qué es lo que se va a observar en el concurso. Bien, esa va a ser como la situación a plantear. Bien, en este momento entonces vamos a proceder a hacer un break de 5 minutos para verificar la conectividad porque se está entrecortando. Y a las 8, perdón, y a las 10 y 10 minutos comenzamos con la capacitación de neumática, por favor. Sí, como dice Sally, el viernes quedamos en este enviar ejercicios, por eso sí, ya con la parte, cuando ahorita empiecen con la parte de hidráulica, que es de la tarde, ya el ingeniero a cargo del proyecto, que es Juan Carbonell, él será el encargado pues de manejar toda esa parte de dudas, por ejemplo, los ejercicios y eso, ¿correcto? ¿Aló? Bien, si me pueden escuchar bien, vamos a hacer un break de unos 10 minuticos para comenzar con la parte de neumática. Para entonces, este break vamos a verificar la conectividad para ver por qué se está entrecortando el sonido, ¿correcto?